Mark Hoffman de Saw, y Hwang In-ho de Squid Game. Ambos son los sucesores de John Kramer y Oh-il-nan respectivamente. Ambos también comparten varias similitudes, siendo que esa es precisamente la razón por la cual, a pesar de que Jigsaw tiene más sucesores que Hoffman, el detective termina siendo la elección más apropiada para enfrentar al frontman a fin de cuentas. En este video vamos a comparar a dos titanes de los juegos mortales, no tanto como John y Oh-il-nan, claro está. Pero no solo eso, sino determinar quién saldría victorioso en un versus, pues a diferencia de sus maestros que literalmente eran viejos con cáncer, Hoffman y el frontman cuentan con un buen estado físico y experiencia como para hacer esto una batalla mucho más dinámica de lo que fue el video anterior, que si no lo has visto te recomiendo que vayas a verlo. Para empezar, debo decirles que no soy parte de la comunidad del Power Scaling, por lo que no me van a ver intentando sacar cálculos matemáticos de las proezas físicas de estos personajes, como si lo hacen en estas comunidades, porque aparte de que no sé nada de matemáticas XD, estos personajes tampoco es que sean monstruos o dioses con fins o capacidades tan exageradas, por lo que proezas físicas las voy a evaluar por lo que se ve en pantalla, y qué tan útil serían estas ante el rival del respectivo personaje del que toca hablar. Dicho todo esto, lo primero es hablar un poco de las historias de cada uno de ellos, empezando por nuestro querido detective de labios carnosos. Mark Hoffman solía ser un buen y respetado detective, la única familia que le quedaba en su adultez era su hermana a quien amaba profundamente. Sin embargo, un día el exnovio de su hermana la asesinaría horriblemente, lo que le marcaría de por vida. Hoffman imitaría a Jigsaw y pondría a Seth Baxter en el juego del péndulo sin darle una forma de sobrevivir, así vengándose y quitando sospechas al hacerlo ver como un juego de John Kramer. Pero el verdadero John no estaría contento y lo confrontaría respecto a que el asesinato es un acto incorrecto y de mal gusto bajo sus ojos. Asesinar es de mal gusto. Para mí. Entonces John lo reclutaría como un secuaz para su causa luego de ver potencial en él, y así es como Hoffman se convertiría en una pieza importante del legado de Jigsaw, ayudándolo con sus juegos en vida y continuando con estos luego de la muerte de John, a pesar de que eventualmente Hoffman demostraría solo seguir el juego de John porque le gustaba torturar gente. Eventualmente se pasaría de la raya y sería despojado de la gracia del legado de John, por no decir que lo encerraron en un baño XD. Antes de convertirse en el líder del juego del calamar, Hwang In-ho era un respetado oficial de policía, quien amaba enormemente a su esposa, con quien estaba esperando un hijo. Un día su esposa cayó muy enferma y el tratamiento era muy caro para él, por lo que le pidió prestado a un criminal, pero su superior lo descubrió y lo despidió luego de verlo como un soborno. Sin otra opción, entró al juego del calamar de 2015 con la esperanza de poder ayudar a su esposa con el dinero, y afortunadamente terminó siendo el ganador, pero cuando regresó, su esposa ya había fallecido junto a su hijo no nacido. Sin nada que perder, Hwang In-ho se uniría al juego de Oh-il-nan como el líder que controlaría los guardias y supervisaría los juegos, viendo las muertes de los jugadores como merecidas, pues habría desarrollado un odio a los seres humanos luego de su experiencia con Squid Game. Me gustaría contar lo que es su historia con Gi-hun y su hermano en la serie, pero pues esto no es un resumen XD, solo es su backstory para darles contexto. Como pudimos ver, ambos personajes cuentan con trasfondos ciertamente similares, pues los dos fueron autoridades de la ley que cuidaban de un ser querido, Hoffman a su hermana y Hwang In-ho a su esposa.
Estas personas eran su todo tanto para Hoffman como para el frontman, pues cuando Seth Baxter asesinó a su hermana, Hoffman dejó de ser el mismo, yendo por el camino de la venganza y volviéndose un tipo cruel y sádico, aún siguiendo el camino y enseñanzas de Jigsaw, mientras que por el lado de Hwang In-ho, este se rompió por dentro y perdió la esperanza en las personas, así decidiendo unírsele a Oh-il-nam como el frontman de Squid Game y adquiriendo su misma filosofía, viendo desde arriba como los participantes se mataban por dinero y los ricos apostaban por ellos como si fueran caballos, volviéndose totalmente indiferente, pues a fin de cuentas la gente que se metía a jugar y arriesgar sus vidas era por cuenta propia. No. Pero es que también ya no solo es que Hoffman y el frontman se parezcan por sus trasfondos, pues sus formas de ser también son muy similares. Tanto Hoffman como el frontman son sujetos fríos y calculadores, además de ser bastante despiadados con los que se interponen ante sus intereses o quienes osan desafiarlos. En el caso de Hoffman tenemos a Amanda John y Jill Tok, quienes eran sus rivales por quedarse con el legado de John, y de una u otra forma se terminaría deshaciendo de ellas, pero también tenemos a Peter Strahm y Lindsay Pérez, agentes del FBI que representarían un verdadero peligro para él y tenían que ser eliminados para que no arruinen sus planes. Y pues luego está el pendejo de Gibson XD. Por el lado del frontman, a este no le suda para nada la mano en asesinar a guardias rosas que rompan las reglas, pues debe asegurarse de impartir disciplina e infundir miedo entre los guardias, así es como se rigen las cosas. Cuando Gi Jr. regresa a los juegos y planeaba destruirlos desde adentro, el frontman se mete a los juegos como el jugador 001 y así romper mentalmente a Gi Jr., enseñándole que no es un héroe luego de fingir su muerte, y luego asesinar al mejor amigo del Gi Jr. enfrente suyo ya vestido como el frontman, enseñando que es duro y despiadado. Si bien estos personajes se parecen bastante entre sí, lo cierto es que al final del día las historias de ambos son contrarias, pues el arco de Hoffman es enseñarnos cómo este cada vez más se hunde en la venganza y sed de sangre, mientras el arco del frontman termina llevándolo a un punto en el que este de alguna forma termina cuestionándose su propia filosofía gracias a Gi Jr., quien al final termina plantándole esa semilla que lo podría llevar hacia una redención si deciden continuar con él. Hoffman es un hombre que quedó vacío, mientras Hwang In-ho aún se le puede ver sorpresa y preocupación por su hermano cuando este se infiltra en los juegos, además de que el sacrificio de Gi Jr. termina marcándolo para bien, por lo que a pesar de que ambos compartan similitudes, también es cierto que cada uno es complejo e interesante a su manera como para que las comparaciones sean tan obvias, pero sin quitar que sean divertidas. Una vez ya habiendo explorado sus historias, similitudes y diferencias, es hora de hablar sobre el versus en sí. Los aspectos que voy a tomar en cuenta para cada uno si consideramos que son humanos normales entre comillas son los siguientes. Empezando por Mark Hoffman, este ha demostrado feats de fuerza bastante excepcionales. Secuestro fácilmente a Daniel Rigg y Peter Strahm, aunque este último le ganó en una pelea directa, quienes tienen varios feats de fuerza impresionantes por ellos mismos, Rigg siendo capaz de arrojar a una mujer a través de un espejo y romper una puerta como si nada, mientras Strahm volteó una camilla de hospital sin ninguna dificultad y le rompió la nariz al propio Hoffman de un cabezazo. Hoffman también pudo someter fácilmente a varios oficiales de policía durante Saw 7, y en general ha podido someter fácilmente a personas adultas cuando las secuestraba para los juegos, con alguna excepción. Pudo romperle el cuello a una mujer con suma facilidad, y por último tenemos el hecho de que no solo se le hace fácil someter personas, sino también cargarlas para luego ponerlas dentro de los juegos.
Sabiendo todo esto, considero que Hoffman posee la fuerza de un humano máximo sin escalar a sobrehumano, pues todo lo anteriormente mencionado es bastante impresionante, pero no cabe dudas que otros humanos igual o más fuertes podrían conseguirlo. En cuanto a resistencia, Mark tiene una tolerancia bastante alta al dolor, pues se atrevió a romperse la mano a golpes con la parte frontal de la trampa de osos invertida para zafarse de sus ataduras, y luego soportó el dolor de desgarrarse la mejilla derecha, tras retirarse la propia trampa sin desmayarse y luego estar como si nada, soportando el dolor de coserse la herida de la mejilla sin anestesia. Esto de por sí ya es impresionante, pero hay otras buenas demostraciones de su resistencia, como soportar como si nada los golpes que uno de los máscaras de cerdo le da con una tubería de metal en Saw 3D, o aguantar los putazos de Strahm, quien es un agente del FBI, incluso demostrando indiferencia al dolor de que Strahm le rompiera la nariz, aparte de verse también indiferente en esa misma escena al dolor de haberse cortado la espalda con los vidrios del ataúd de cristal. Casi se me olvida por poco agregarlo, pero cuando Yale-Tog le clava una lima en el cuello a Hoffman, este solo se ve aturdido e irritado, lo cual sí es muy impresionante si pensamos que casi cualquier humano moriría por eso, aun si es una lima. Hoffman demuestra ser un hombre bastante listo, y no, que John sea más inteligente que él no lo vuelve tonto, sino todo lo contrario, pues Hoffman posee un intelecto e ingenio ciertamente de admirar. Se vengó del asesino de su hermana, encubriendo su asesinato como si fuera una trampa de Jigsaw, y tuvieron que pasar varios años antes de que alguien sospechara de esto. Armó todo un plan para hacer pensar a Erickson que Peter era el nuevo discípulo de Jigsaw en Saw 5, y en Saw 6 luego de la muerte de Peter, Hoffman usó su mano para poner sus huellas en las escenas del crimen de las trampas, y así seguir haciendo pensar a la ley por más tiempo que el sucesor de Jigsaw era el agente especial Strahm. Ya sabemos que al final el tiro le terminaría saliendo por la culata, esto no quita que en sí su plan fue bastante bueno. Y aunque lo descubrieron supo cómo idear todo un plan con un cuchillo y un café caliente para salir de dicha situación, lo que lo hace alguien que sabe actuar rápido. Fue capaz de hacerse pendejo al departamento de policía que le daba protección a Yale-Tog, armándose un plan super hiper mega rebuscado para vigilar a la comisaría hackeando sus cámaras e infiltrarse al cambiar lugares con un cadáver. Y claro, el mayor feat de inteligencia de Hoffman es haber manipulado a Amanda con contarle a John sobre que ella estuvo involucrada la noche que este perdió a su hijo, lo cual es increíble, pues ni el propio John, que tiene ojos en todos lados, sabía de la involucración de Amanda, pero tampoco se dio cuenta que Hoffman manipulaba a Amanda, lo cual sin duda es de locos, pues esto representa la única vez que Hoffman pudo burlar a John. Dentro de esta categoría pretendo incluir lo que es el manejo de armas, experiencia en combate y habilidad. El detective cuenta con una gran experiencia, pues habiendo trabajado por 20 años como oficial de policía, tuvo que lidiar con varios criminales en su ciudad. Dentro de las películas lo vemos tener un muy buen manejo de armas de fuego corto y supo cómo valerse bien con un cuchillo para abrirse paso por el departamento de policía que protegía a Yale-Tog. Pudo enfrentarse a mano limpia contra Peter Strahm, y a pesar de que perdió esta pelea, no quita que sea una gran hazaña, y pues es un sujeto bastante hábil y rápido, pues pudo cargarse a 3 agentes en segundos luego de ser descubierto, como vimos en el punto de inteligencia. La fuerza del frontman es bastante buena, pues fue capaz de romper el cuello de un hombre adulto fácilmente y someter a Thanos con una sola mano en todo momento, como si este solo fuera un juguete, además de patear lejos a Namgyu como si nada en esa misma escena, lo que le da una fuerza alta, aunque no creo considerarlo humano máximo, pues carece de más feats de fuerza para considerarla consistente, a pesar de que pudo romper un cuello.
La resistencia de Hwang In-ho es un poco difícil de determinar por falta de más feeds, pero parece ser la de un humano promedio, pues aguantó el disparo que le da su hermano en la temporada 1, pero se ve que sí lo afectó por varios segundos, e incluso más cuando debe retirar la bala, por lo que su aguante ante el dolor es común. Hwang In-ho es todo un genio, presumiblemente más que su maestro, Oh Il-nam. Es un tipo muy bueno con los detalles, pues en la primera temporada rápidamente se da cuenta de que el intruso es policía con solo ver la bala de una de los guardias que su hermano asesinó, que coincidía con las pistolas que la policía coreana usa, además de saber que solo le quedaba una bala en la escena del acantilado, por lo mismo de que a pesar de que la pistola de su hermano podía contar con hasta 5 balas, las regulaciones de la policía coreana hacían que éstas solo pudieran tener 3, y su hermano ya había disparado 2 veces para ese punto. Y otra cosa de la temporada 1 es que tras ver que el teléfono de su habitación estaba en una posición diferente a la que él siempre usa, pudo determinar que el intruso estaba escondido en la habitación. En la temporada 2 Shin-ho se manda al Capitán Park para que rescate a su hermano y tenga un ojo en él, para así poder monitorear todo lo que intente en cada momento. Se anticipa que Gi Junio traería refuerzos en Vans a la isla y hace que unos guardias vayan a la ciudad para que no los sigan, además de extraer el rastreador que Gi Junio se implantó en un diente y dejarlo en otro lado para así confundir a su hermano y sus hombres. Ya en los juegos, Hwang In-ho decide meterse como el jugador 001 para destruir el plan de Gi Junio y su eventual rebelión desde adentro, todo sin que éste sospeche de él en ningún momento, aparte de que es muy probable que él mismo fue el que tuvo la idea de rediseñar casi por completo los juegos de 2024 para que Gi Junio no les pueda asesorar a los otros jugadores en los demás juegos aparte de luz roja, luz verde. Sin lugar a dudas Hwang In-ho cuenta con bastante experiencia, pues 14 años sirviendo como policía le preceden. Vemos que es muy bueno con el manejo de armas de fuego de corto y largo alcance, pues como el frontman, siempre lleva consigo su pistola M1911 a donde sea que vaya, y cuando participó en la rebelión de Gi Junio como el jugador 001, vemos que tiene muy buena puntería con la MP5 de los guardias rosas. Cuando hablamos de combate mano a mano, este demuestra ser un peleador muy hábil contra Thanos y Namgyu, a quienes vence con suma facilidad, esto gracias a su entrenamiento como policía. Ahora, ya habiendo revisado las capacidades de ambos personajes, es hora de imaginar cómo sería la pelea. Ojo, aquí el enfrentamiento será un 1 versus 1, el frontman no tendrá la ayuda de sus guardias, ni Hoffman tendrá la ayuda directa de John o los otros sucesores en la pelea. Teniendo esto aclarado, toca darle el equipamiento a cada uno de los dos. Hoffman estará equipado con una Glock 17 y su cuchillo de Saw 3D, además de una jeringa sedante, lo que ya veremos para qué servirá más adelante. El frontman estará equipado con su Colt M1911 y una MP5 de sus guardias. Oh Il-nam ya está muerto, y el escenario será la habitación del frontman en la isla de Squid Game. John Kramer ha estado investigando y centrando su atención en un hombre llamado Hwang In-ho, quien está encargado de unos juegos mortales en Corea, donde entran cientos de personas al año y solo sale una. John le parece de mal gusto lo que se hacen con estos juegos, pues hacen todo lo contrario a los suyos. Ve un poco de Hoffman en Hwang In-ho sabiendo el historial de ambos, por lo que le parece que Hoffman es el indicado para ir por él, así que lo manda a infiltrarse en la isla donde ocurre el juego del calamar y que le traiga a Hwang In-ho para ponerlo a prueba, pero advirtiéndole a Hoffman que no será fácil. El detective se las ingenia para infiltrarse y burlar las cámaras y sistemas de seguridad de la isla. Hoffman está enhorabuena, pues da con la habitación del frontman y se encuentra con este mismo observando los juegos desde la comodidad de su sillón, por lo que esto le parece pan comido.
pero en eso que piensa en escabullirse, Hwang In-ho habla. No pienses que no sé que has venido por mí, no sé qué listo te crees, pero una de mis cámaras te captó, tengo ojos en todos lados. No eres de por aquí, ¿cierto? Entonces Hoffman se queda callado, pues sabe que es arriesgado hablar o hacer cualquier ruido que pueda revelar su posición, por lo que deja que el frontman haga el primer movimiento. Este saca su Colt M1917 y procede a revisar las habitaciones una por una como hizo en la temporada 1 de Squid Game con su hermano, pero en eso Hoffman se le abalanza con la máscara de cerdo. Jung-ho rápidamente agarra el brazo de Hoffman con la jeringa, pero Hoffman baja el brazo derecho del frontman, con el cual sostiene su arma. Hwang In-ho logra levantar suficiente el arma para darle un disparo a Hoffman en la pierna y patearlo hacia atrás. A Hoffman se le termina cayendo la máscara y jeringa con sedante en el proceso y rápidamente huye a otra habitación, mientras el frontman intenta darle un par de disparos con su pistola, pero falla. In-ho rompe la jeringa de un pisotón y sale al pasillo para intentar averiguar a dónde fue Hoffman, pero en eso recibe un disparo lateral que por poco le da en la cabeza, pero por estar volteando de lado a lado le termina dando a la máscara, la cual sale volando. El frontman toma cobertura y decide sacar su MP5. En eso Hoffman le dice: Así es, no soy de por aquí, soy un jodido extranjero, se suponía que debía llevarte con vida, pero ¿sabes algo? Al carajo con esto, supongo que será más divertido matarte yo mismo. El frontman se asoma con su MP5 y Hoffman también intenta asomarse con su Glock 17, pero In-ho dispara una ráfaga de balas a su posición, lo que obliga al detective a volver a tomar cobertura rápidamente. In-ho le dice: Veo que tienes buenos reflejos, debes tener experiencia en esto, eres un policía. No será la primera vez que haya habido uno por aquí, pero uno con máscara de cerdo. No cabe duda que los americanos son un poco raros. En eso Hoffman sale corriendo de su habitación a la sala del frontman mientras este le empieza a disparar, pero mientras hace eso dispara con la Glock a la lámpara colgante del pasillo, la cual cae y confunde al frontman, de lo cual Hoffman se aprovecha y logra asestarle un disparo a la MP5 que la deja inservible y otros dos en el hombro del frontman y su pecho, lo que hace que este tenga que echarse para atrás, de vuelta al cuarto. El frontman pone seguro a la puerta en lo que encuentra algo con que parar el sangrado, mientras Hoffman va corriendo hacia la puerta y la derriba a patadas, topándose de frente con el frontman, quien le mete un tiro en el brazo. Hoffman se ve aturdido, pero cansado de jugar a las escondidas, se lanza hacia el frontman, recibiendo 3 disparos en el pecho hasta que le saca volando de un golpe la M1911 al frontman y lo agarra contra la pared. Hoffman saca su cuchillo con el cual pretende acabar con esto, pero el frontman detiene la mano de Hoffman y se la dobla, para luego darle un cabezazo, lo cual aturde a Mark. El detective se reincorpora rápido y furioso, extiende el brazo hacia arriba con el cuchillo en agarre invertido, intenta apuñalar al frontman en el cuello, pero este se anticipa y detiene su brazo con su antebrazo y le mete varios golpes en el estómago, los cuales Hoffman tanquea y agarra al frontman del cuello para estamparlo contra el piso. El frontman se siente muy aturdido por la tremenda fuerza del golpe, pero ve como Hoffman intenta apuñalarlo en picada. In-ho detiene el cuchillo con sus 2 manos y decide escupirle a Hoffman en la cara. Esto hace que Hoffman se quede sin ver por unos segundos, lo que le permite a In-ho empujarlo hacia atrás y quitarle el cuchillo. Hoffman se limpia la saliva de la cara e In-ho se levanta, ambos ya bastante agotados se miran por última vez, pues el round final ha llegado. El frontman intenta cortar a Hoffman, pero este esquiva los cortes hasta que recibe un corte profundo en su pierna buena, lo que hace que caiga de rodillas. Hoffman se ve ya bastante herido y cansado para hacer algo. El frontman lo ve por un par de segundos antes de clavarle el cuchillo en el cuello. La victoria es de Hwang In-ho.
Pero en eso, Hoffman empieza a reír y retira el cuchillo de su cuello. El frontman se sorprende por lo mucho que resiste este hombre e intenta hacer algo, pero antes de que pueda actuar, Hoffman le corta la garganta con el cuchillo. Game over. Licenciados y licenciadas, el ganador indiscutible de este enfrentamiento es Mark Hoffman. Sin lugar a dudas, Hwang Min-ho es un rival demasiado digno y formidable para Hoffman. Ambos están muy parejos en cuanto a inteligencia, experiencia y habilidad se refiere, pero al final del día, la tolerancia al dolor y fuerza superior de Hoffman le dan mucha ventaja frente al frontman. Lo siento mucho fans de Hwang Min-ho, pero... Ok, ya estuvo bueno el homenaje a Bobo Oculto XD. Y bueno, esto ha sido todo, licenciados y licenciadas. Sin lugar a dudas me divertí muchísimo en la creación de este video, puesto que estos dos villanos son bastante similares, incluso más de lo que eran John Kramer y Il-nan de la primera parte. Si les gustaría una tercera parte de esta serie, no duden en reventar el botón de likes y apachurrar el botón de suscribirse si es que aún no lo están. Esto ha sido todo, cuídense.